Naruto, o Karasu, como cada vez se identificaba más con él, estaba sentado en la rama de un árbol. Su pierna se balanceaba de un lado a otro perezosamente. Balanceaba sus cadenas debajo de él como si fuera un candelabro dorado brillante, deleitando infinitamente a Kuma mientras el hombre enorme estaba debajo, golpeando las cadenas oscilantes como un gatito golpearía un trozo de cuerda. Realmente, la infantilidad del hombre era increíble, especialmente considerando su fuerza impía. Mientras esperaba que la mitad de su escuadrón regresara a su desolada ubicación, Naruto no tenía mucho más que hacer. Afortunadamente, sus súplicas silenciosas fueron respondidas cuando Saru, Tako y Nezumi desaparecieron entre los árboles circundantes. Naruto inmediatamente, para gran angustia de Kuma, dejó lo que estaba haciendo y volvió a colocar las cadenas en su cuerpo como si fueran fideos que se sorben. Los otros 3 miembros del escuadrón los miraron en silencio durante unos momentos antes de sacudir sutilmente la cabeza e ignorarlo. Eso fue bueno, porque Naruto no quería particularmente explicarse. Entonces, ¿cuál es el daño? Antes de que Naruto supiera que lo había golpeado, algo rápido y poderoso lo golpeó justo en la frente. Si no hubiera tenido puesta la máscara, estaba seguro de que le habría dolido. Miró hacia allí y vio que los dedos de Saru hacían un movimiento rápido que probablemente estaba relacionado con la pequeña piedra que ahora yacía a los pies del rubio. Taicho. Saru asintió felizmente, pero no fue él quien habló. Tako tomó ese honor. Exploramos los campamentos, parece que los informes eran precisos hasta ahora. El equipo estaba allí porque Konoha había estado recibiendo cada vez más informes de incursiones de bandidos extrañamente organizadas en pueblos cercanos. Casi le recordó a Naruto su primera misión fuera de la aldea. Sin embargo, se confirmó que estos tenían algún tipo de influencia shinobi, o ex-shinobi, detrás de ellos. Los bandidos no solo estaban organizados, estaban entrenados. Puede que fueran más débiles que la mayoría de los Nin, pero con tantos, posiblemente contando con cientos, eran una amenaza. Entonces, encontraste al líder. Hubo avistamientos de al menos un hombre usando jutsu de alto poder durante algunas incursiones y avistamientos menos confirmados de un grupo de personas menos poderosas que mostraban habilidades similares a las de los shinobi. Tienen tiendas de campaña. Tako asintió y rápidamente tomó el relevo de Nezumi para que la reunión informativa no se prolongara hasta la noche. Son muchos, incluso para mí sería difícil buscarlos todos sin que me vean al menos una vez, y todavía no podemos permitirnos avisarles de nuestra presencia. Naruto gruñó mientras caía del árbol, luciendo notablemente como un mono mientras una cadena emergía de su coxis y lo hacía caer al suelo. ¿Por qué no los eliminamos a todos, como antes? Una pregunta válida. Su equipo estaba compuesto por una gran potencia de fuego, incluso si no era en forma de jutsu generalizados o llamativos, cosas que tendían a ser mal vistas en la corporación. ¿Por qué Karasu? Saru puntualizó su declaración dándole una palmada en la nuca a Naruto antes de que el chico pudiera reaccionar. Esta vez tenemos un líder confirmado. Si le avisamos y escapa, entonces todo esto simplemente se repetirá en el futuro. Naruto simplemente sonrió, entonces simplemente no tenían que dejar escapar a nadie. Eso no significaría que volveríamos a tener relaciones sexuales con él. Taicho. Después de todo, Konoha era un grupo mercenario bastante glorificado, como todos los ninjas. Saru parecía querer golpear al chico otra vez. Konoha no es así, recalcó. Además, perderíamos la confianza de los clientes, añadió como una reflexión posterior. Como sea, ¿qué hacemos? A pesar de estar en el nivel en el que podía rotar entre celdas Zanbu, la mayor parte de lo que hacía seguía siendo una experiencia de aprendizaje para Naruto. Por mucho que odiara admitirlo, Saru era el maestro que en realidad nunca había tenido. Diablos, en lo que a Naruto respectaba, el hombre lo sabía prácticamente todo. Después de otro golpe en la oreja por su falta de dirección apropiada, Saru explicó: Kuma, Karasu y Nezumi se infiltrarán en el campamento bajo Enge. Ustedes 3 pueden hacer la mayor cantidad de daño en el menor tiempo posible y lo más cercano que tenemos al control de multitudes. Manténganse sin ser detectados durante el mayor tiempo posible. Si alguno de ustedes ve al líder del campamento, deben eliminarlo inmediatamente sin dudarlo.
Tako y yo estaremos esperando en los bordes del campamento para eliminar a cualquier rezagado que intente escapar. Eso tenía sentido. Tako y Saru eran los más rápidos del grupo junto con Nezumi, y probablemente ella estaba allí para asegurarse de que Naruto y Kuma no hicieran algo estúpido. Una vez que hayas acabado con el líder y con todos los subordinados de nivel superior. Saru hizo una pausa por un momento y miró hacia el débil resplandor en el horizonte que marcaba el enorme campamento de bandidos. Trata a todos los demás de la forma más limpia y rápida posible. Naruto simplemente sonrió, todo le sonaba bien. Cuando Naruto escuchó que se infiltrarían bajo el Enje, no se esperaba esto. Para él mismo, simplemente se había dado una apariencia anodina con cabello castaño rojizo y había agregado más de unos pocos centímetros a su altura. Su ropa era sencilla y utilitaria y la espada en su espalda parecía más desgastada por el clima de lo que estaba. Kuma parecía haber optado por lo mismo, quitándose una cantidad considerable de su volumen y agregando algunas cicatrices en su persona. Nezumi, por otro lado, parecía tener una ligera inclinación por lo dramático. La mujer estaba arrodillada en el barro a sus pies, vestida únicamente con unas tiras de tela harapienta que no cubrían su modestia. Su cabello, ahora de un rubio arena, colgaba sobre sus ojos llorosos e inyectados en sangre en un flequillo desordenado. Realmente parecía la cautiva golpeada. Era una suerte que Naruto fuera demasiado joven para apreciar realmente lo que estaba viendo, ya que Nezumi no parecía haber editado ninguna de las estructuras de su cuerpo, incluidas sus diversas curvas. Fue esta atención a los detalles lo que hizo que pasaran fácilmente por la entrada del campamento. La mayoría de las miradas estaban puestas en la forma derrotada de Nezumi, que fue arrastrada bruscamente hacia adelante por Kuma. Rápidamente, y con bastante alegría, fueron dirigidos hacia una tienda específica para depositar a Nezumi. Naruto entendió su elección en el Enje cuando resultó ser una tienda casi exclusivamente llena de mujeres en estados similares, o incluso peores, de vestimenta y salud. Naruto las miró a todas sin comprender desde detrás del ceño fruncido de su Enje antes de simplemente darse la vuelta y salir de la tienda, con una extraña sensación hirviendo en su estómago. De repente, Naruto estaba en el campamento. Era casi sorprendente lo fácil que era cuando se suponía que estas personas tenían un mínimo de entrenamiento y organización. Parecía que no esperaban que ningún atacante entrara sin más, mejor para el equipo de Saru. Discretamente, Naruto presionó un dedo contra el tatuaje invisible en su hombro y pulsó su chakra a través de él 2 veces. Era la señal que habían establecido para cuando se hubieran infiltrado con éxito. Después de recibir la señal correcta, asintió una vez para sí mismo antes de dirigirse a la sección principal del campamento. Durante un tiempo, simplemente deambuló por ahí, como parecía que hacían todos los demás. De vez en cuando pasaba por tiendas de campaña donde los bandidos bebían, comían o peleaban entre ellos. Otras veces se topaba con otra de esas tiendas llenas de mujeres, y esa extraña sensación le tiraba de nuevo del estómago. Por alguna razón, su mente seguía recordando cómo había aparecido Nezumi, aunque solo fuera un Enje. El pensamiento de la mujer tranquila que había llegado a conocer en una situación similar le parecía inherentemente repugnante a Naruto, pero la sensación era nueva y no podía explicarla. Hizo todo lo posible por ignorarlo y centrarse en la misión, como estaba seguro de que lo hacían sus compañeros de equipo, de localizar al líder. Después de una hora de aparentemente ningún progreso, pasando de la fogata a la tienda de campaña y al campo de entrenamiento, Naruto sintió que los inicios de la frustración se apoderaban de él. Parecía cada vez más tentador simplemente eliminar al líder masacrando a algunos de sus subordinados. Incluso cuando esos pensamientos cruzaron por su mente, se vio obligado a esquivar hacia un lado cuando la tienda a su derecha prácticamente explotó hacia afuera. Y una figura humeante salió rápidamente despedida a través de la tela. Se enderezaron en el aire y aterrizaron agachados, con una expresión claramente irritada en su rostro lleno de cicatrices. Inmediatamente los ojos del hombre se fijaron en la figura de Naruto y con un pequeño sobresalto se dio cuenta de que su Enje se había caído debido a los pequeños pedazos de escombros que lo golpeaban. Esos ojos negros como el carbón se entrecerraron antes de que el hombre se enderezara y le hiciera un gesto al más cercano de los bandidos asustados que lo rodeaban. Shinobi de Konoha. A por ellos.
Y con eso se dio la vuelta y salió corriendo hacia él, sin duda usando a sus seguidores como escudo para mantener a los shinobi lejos de él. Sin embargo, lo único que los hombres en las inmediaciones podían hacer era darse la vuelta. Ni un segundo después, cada uno encontró una cadena de oro brillante que ocupaba el espacio que alguna vez tuvieron sus cabezas. Parecía que darle chakra a un bandido no hacía mucho por sus reflejos. Naruto encontró eso moderadamente interesante ya que rápidamente se le unió Kuma que salía de los restos humeantes de la tienda. «El malo se está escapando», Kuma gritó, anticipándose ya a la reacción. Naruto casi podía ver los ojos del hombre agrandarse en shock infantil detrás de su máscara inadecuadamente feroz. «No esperes. Hombre malo». Inmediatamente Kuma salió disparado tras él y Naruto solo pudo comparar la vista con la de un demonio furioso. Un bandido intentó con valentía imponerse entre el bruto que cargaba y su líder. Solo para que le agarraran la cabeza y la aplastaran sumariamente en un movimiento fluido sin que el enorme Anbu redujera la velocidad ni un segundo. Otro encontró rápidamente una rodilla enterrada bastante profundamente en la cavidad torácica, solo para ser golpeado hacia un lado con la misma facilidad con la que uno podría aplastar un insecto. Había una razón por la que Naruto realmente temía entrenar contra Kuma. Aparte de la aparente incapacidad del hombre para contenerse en cualquier sentido, era casi imposible hacerle daño. Durante un tiempo, la gente pensó que podría ser algún tipo de Kekkei Genkai que simplemente endurecía al hombre. Después de todo, Naruto una vez había visto a Kunai literalmente rebotar contra él. Realmente no se podía confirmar ya que Kuma no sabía nada de sus orígenes, habiendo sido encontrado en un torneo de lucha clandestino en la Tierra del Agua Caliente por una incursión de Anbu. Incluso entonces, el joven de piel oscura había sido una amenaza para las personas que lo rodeaban por su desequilibrio mental. Los Anbu habían tomado ese potencial en bruto y lo habían convertido en un arma feroz que podía aplastar a las filas enemigas. Sin embargo, durante todo ese tiempo, Kuma de alguna manera había logrado conservar una forma de inocencia infantil. Una vez Naruto se encontró envidiando al hombre, al menos hasta que lo vio persiguiendo una mariposa durante una buena media hora. Había inocencia, y luego estaba estupidez, y Kuma se desvió por completo de esa línea. Habría sido divertido ver a los brutales Anbu perseguir al líder de los bandidos si dichos matones no hubieran corrido inmediatamente hacia Naruto. Desafortunadamente para ellos, lo habían identificado como el objetivo menos amenazante. Tenían razón, por supuesto, pero eso era como decir que el Ichibi era un objetivo menos amenazante que el Kyuubi, cierto, pero no los ayudó en lo más mínimo. Naruto señaló sumariamente su error con los extremos muy puntiagudos de sus cadenas, una sonrisa deslizándose lentamente por sus rasgos mientras la sangre comenzaba a correr por sus mechones rubios para teñirlos de rojo. En Anbu se bromeaba con que Naruto tenía el pelo rojo más a menudo que rubio, en medio de ese campamento de bandidos, entre hombres ligeramente más poderosos que el matón común, demostró por qué. Sus cadenas se movían como los brazos de un pulpo, apuñalando y cortando sin que Naruto tuviera que moverse en absoluto. De repente, su brazo giró rápidamente, sosteniendo cómodamente la espada en la mano, mientras se oía el sonido metálico. A su alrededor, una docena de kunais cayeron al suelo inútilmente, fácilmente desviados. Naruto descubrió que su manejo de la espada era mucho más fácil y natural cuando estaba quieto. Eso significaba que no estropeaba el juego de pies. PFFT, Anbu, deberíamos haber sabido que tu tipo vendría tarde o temprano. Delante de él había una joven alta y bien dotada con fríos ojos grises que lo miraban imperiosamente. Sabes, siempre he odiado esas estúpidas máscaras tuyas, siempre luciendo tan carente de emociones y superioridad. Volvió a resoplar con desdén mientras esquivaba una cadena que brotaba del suelo. Mírate, solo eres una niña estúpida. Ese comentario fue respondido con unas cuantas cadenas más que obligaron a la mujer a adoptar algunas posiciones bastante flexibles para escapar ilesa. ¿Eso es todo lo que tienes? Los ojos de la mujer se dirigieron a los hombres que ahora estaban de pie, inseguros, detrás de la rubia desde que había llegado. ¿Qué están esperando? Los hombres entraron rápidamente en acción ante su voz atronadora. Sé cierto, Arasí-sama.
Todo lo que pudieran haber hecho se volvió irrelevante cuando Naruto de repente se derritió en el suelo como si fuera líquido. Eso puso a todos nerviosos, incluido el recién llegado. Un momento después, sus ojos se abrieron de par en par, se movió para advertir a algunos de los hombres, pero era demasiado tarde. Cadenas evanescentes brotaron de sus cuerpos del suelo como víboras de metal tintineante solo para tirarlos al suelo y regresarlos hacia Naruto. Él se paró detrás de ellos y usó los tres cuerpos como un escudo improvisado contra una lluvia de kunai y shuriken. Maldita sea, ¿qué demonios eres, niña? Arashi nunca había visto una habilidad como esta en todo su tiempo, incluso después de abandonar Tagakure con sus compañeros de equipo antes de que pudiera ser desarmada. Su respuesta vino del lugar más sorprendente, es decir, a través de su pecho. Sus ojos se abrieron con sorpresa, sin haber esperado que las cadenas pudieran extenderse tanto, antes de toser sangre y caer sin fuerzas a un lado. Los bandidos restantes en el área parecieron ver su muerte y se congelaron antes de mirar al pequeño demonio cubierto de sangre responsable. ¡Corre! Naruto sonrió bajo su máscara desportillada mientras los observaba huir de él, con el cuerpo inerte de uno de sus comandantes todavía suspendido en el aire. Caminó tras ellos a paso firme, sabiendo que los rezagados serían eliminados por los demás. Simplemente se adentró más en el campamento, donde sabía que habría más. Después de todo, las órdenes eran órdenes. Naruto se quedó de pie con el resto de su escuadrón mirando los dos cadáveres de los líderes de los bandidos y el cuerpo inconsciente del último miembro de su grupo. Tako lo había atrapado tratando de irse sutilmente una vez que comenzó la pelea y lo había dejado inconsciente rápidamente. Detrás de ellos, una gran masa de mujeres sucias, llorando y apenas vestidas se apiñaban torpemente. Aparentemente, Nezumi había priorizado sacarlas del campamento antes de que pudieran ser utilizadas como rehenes. Significaba poco para Naruto, que ahora estaba completamente empapado en sangre, solo significaba más para él. Bien, misión cumplida, ahora solo necesitamos decidir qué hacer con las mujeres, ellas no fueron parte de la reunión informativa. En ese momento Naruto se desvió de la conversación, como solía hacer cuando se trataba de asuntos que no le interesaban. De todos modos, cada vez que Saru mencionaba a las mujeres, pensaba en el trato que le habían dado y ese molesto tirón en el estómago comenzaba de nuevo, así que hizo todo lo posible por ignorarlo. Por eso fue el primero en notar que el último de los shinobi en el suelo se movía, rápidamente ayudó al proceso de despertar junto con una cadena a través de la pierna del hombre, despertándolo con un sobresalto y un grito de dolor. Eso no era realmente necesario, Karasu. Naruto se encogió de hombros ante su capitán con una sonrisa que agradecía que no pudiera ver. Sin embargo, cuando miró la cadena dorada que emergía de la pierna del hombre, hizo una mueca de dolor y se llevó una mano a la sien. Lo siento. Naruto se apartó temblorosamente del chico que estaba en el suelo, mirando con horror la cadena brillante que le atravesaba la parte inferior de la pierna. No fue mi intención, saltaste y pensé, lo siento mucho. Sus palabras salieron como un revoltijo rápido mientras extendía los brazos frente a él, deseando desesperadamente que su cadena se retrajera. No estaba muy acostumbrado a ellos en ese momento y era como si tuvieran mente propia. El chico, por otro lado, simplemente la miró con una mueca de dolor. Cállate y ve a buscar a Sensei, idiota cabeza de tomate. Por eso no quería estar en el equipo con ese estúpido extranjero. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en el pecho de Naruto y sintió el escozor de las lágrimas en sus ojos. Se apartó el pelo largo de los ojos junto con las lágrimas y se dio la vuelta para ir a buscar a su sensei. Sin embargo, para su horror, se dio cuenta de que solo estaba limpiando la sangre del chico en su mejilla. Quería vomitar por el olor, pero se contuvo mientras salía corriendo, con lágrimas todavía brotando de sus ojos. Naruto se tambaleó levemente cuando el recuerdo lo atravesó y aparentemente eso fue suficiente distracción para el equipo, ya que el hombre ahora despierto vio su oportunidad. Sacó algo de su bolsa y se lo llevó a la boca, la espada de Nezumi estaba en su espalda y no había nada más que una raya plateada, pero era demasiado tarde. Su corte simplemente había abierto la cápsula y el hombre rápidamente tragó el polvo que cayó.
Incluso cuando su boca comenzó a espumar y la sangre se filtró de sus conductos lagrimales, logró esbozar una sonrisa victoriosa hacia los Anbu reunidos antes de desplomarse a un lado, muerto. Bueno, maldita sea. Las breves palabras de Tako resumieron rápidamente los sentimientos del pequeño escuadrón. Sin embargo, a un lado, la mano de Naruto se cerró en un puño tan fuerte que sus uñas comenzaron a sangrar. Esos malditos flashbacks les habían costado un cautivo importante y todavía no había nada que pudiera hacer al respecto. Naruto se frotó un lado de la cara con un pequeño suspiro, tenía una picazón en la nariz que realmente quería rascarse pero su máscara lo detuvo. Era un testimonio del éxito de su entrenamiento Anbu que no se arrancó la máscara de cuervo de porcelana. No, rara vez veía el mundo a través de algo más que los agujeros de su máscara en estos días, aunque no era como si restringieran su visión de alguna manera. De hecho, la mitad del tiempo Naruto ni siquiera se daba cuenta de que estaba usando algo, se había convertido en parte de él, como su uniforme o su espada. Las únicas veces que se la quitaba en estos días era para dormir, y la mitad del tiempo estaba demasiado cansado para molestarse siquiera en hacerlo. En ese momento estaba sentado reclinado frente a una piedra negra pulida de tamaño mediano en el campo de entrenamiento 3. Sus ojos escaneaban lentamente los nombres garabateados en letras pequeñas y apretadas en su superficie. Había cientos, si no miles de nombres en esa piedra, cada uno de ellos un ciudadano de Konoha que había dado su vida en algún momento por la protección de la aldea. Aquí sería donde terminaría un día si cayera mientras estaba en la corporación. El Anbu que murió en el campo no dejó evidencia en forma de cuerpo. Le habían hablado de este lugar hacía poco, o más bien había oído a otros agentes hablar de él. Para ser sincero, no estaba muy seguro de por qué estaba allí, y lentamente dejó que sus ojos se desviaran por los nombres. Estaba bastante sorprendido de haber encontrado ya a bastantes personas con el nombre de Uzumaki, aunque actualmente en la aldea él era el único. Se preguntó si eran sus parientes, sin embargo, el Hokage nunca le había dicho nada sobre tener una familia. Simplemente asumió en silencio que, como huérfano sin nombre, le habían dado un nombre al azar, y ese fue el final. ¿Rayo, por tus pensamientos? Naruto se puso de pie tan rápido que casi parecía que su cuerpo temblaba en el lugar, sus cadenas se soltaron a velocidades que causaron un crujido audible. Afortunadamente, quienquiera que se le acercó tan silenciosamente también fue bastante rápido. Giró su cuerpo para apartarse de lo que solo podría describirse como una cascada de construcciones de chakra. El joven rubio se detuvo en seco cuando se dio cuenta de quién era, un gruñido irritado salió de su garganta mientras retraía las cadenas. Tako-senpai. El hombre bajito rió entre dientes con humor mientras miraba las marcas y los pequeños cráteres que el ataque de Naruto había causado en el suelo. Maldita sea, ¿te sientes un poco susceptible hoy, chico? Naruto gruñó antes de volver a sentarse para poder mirar el monumento nuevamente, afortunadamente no lo había dañado. Hubiera sido irritante explicarlo. ¿Qué quieres, senpai? Tako, al igual que Saru, tenía la molesta tendencia de corregir a Naruto cuando olvidaba los sufijos adecuados para sus superiores. Sin embargo, en el caso del hombre más bajo, esas correcciones a menudo implicaban presentarle a Naruto algunas revistas bastante confusas. El joven rubio se dio cuenta de que prefería que le dieran un puñetazo en la cabeza y simplemente se refiriera a Tako de manera apropiada. Nada, chaval, nada. Estoy aquí por la misma razón que tú, por el homenaje. Naruto parpadeó. De todos sus compañeros de equipo y el sensei improvisado, Tako era uno de los más misteriosos. Nunca hablaba de sí mismo sin que se lo pidieran y Naruto no era del tipo que preguntaba, por lo que sabía poco sobre el hombre. Sabía al menos sobre los orígenes de Kuma, la razón de la obsesión de Nezumi por las armas que se debía a su padre, y Saru era un libro abierto si le preguntabas algo. Naruto podría simplemente haber ignorado el comentario pasajero como lo habría hecho normalmente, eligiendo permanecer en un silencio más cómodo, pero por alguna razón hoy era diferente. Familia. Casi se atragantó con la palabra tratando de pronunciarla, luchando con su propia terquedad y su comportamiento naturalmente antisocial. También estaba el pequeño hecho de que la familia era un tema bastante delicado para el volátil joven miembro de Anbu, siendo huérfano. Sin embargo,
Tako se limitó a reírse en voz baja mientras se sentaba con las piernas cruzadas al lado del niño. ¿Aquí? No. El muchacho simplemente movió la cabeza en dirección al hombre mayor, confundido. Al darse cuenta, se rió nuevamente. Sí, tenía familia, pero no en Konoha. Venir aquí me recuerda un poco a ellos. Supongo que es solo por la atmósfera. Naruto asintió lentamente, aunque no podía decir que lo había entendido. Aún así, había algo en su respuesta que le molestaba en el fondo de su mente. ¿De dónde eres exactamente? Incluso a través del ligero tono distorsionado de la máscara Anbu, Tako tenía un acento extraño que Naruto nunca había escuchado antes, y en su breve paso por la corporación había estado en bastantes países. Oh, no lo sabrías, soy de las tierras del oeste, de las naciones elementales. Los ojos de Naruto se abrieron ligeramente. No sabía mucho sobre esa zona porque ni siquiera estaba registrada en la mayoría de los mapas. Tako pareció darse cuenta de su sorpresa y le dio una palmadita en la espalda rápidamente. No le daría demasiada importancia, muchacho, no es un gran lugar, todo es tierra árida salpicada de algunos pueblos. Tienen chakra, pero no lo usan como lo hacen los shinobi de aquí. Naruto realmente se encontró queriendo preguntar más, pero Tako pareció adelantarse. Allí tienen algo así como samuráis que actúan como una fuerza policial para el resto de la nación. Todos ellos están bajo el control de un hombre. Se hace llamar Wanti. Naruto enarcó una ceja, preguntándose por qué las dos naciones no tenían tanta interacción como lo tenían. Una vez más, Tako se adelantó a sus preguntas. Hay una enorme franja de tierra que es completamente inhóspita entre los dos continentes. Intentar llevar un ejército a través de ella equivale a un suicidio. El viajero ocasional o un pequeño grupo puede pasar, pero carece de los recursos para que valga la pena luchar por ellos. Se inclinó más hacia atrás y miró hacia el cielo mientras el silencio descendía sobre ellos, por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, Naruto encontró el silencio incómodo. ¿Dijiste que tenías familia? Tako ladeó la cabeza, como si le sorprendiera que Naruto realmente preguntara. Incluso el rubio estaba sorprendido de sí mismo, incluso si su pregunta salió un poco brusca. Una esposa y 3 hijos, 2 varones y una niña. Su respuesta fue bastante cortante y una vez más un silencio incómodo bañó el pequeño claro. Esta vez Naruto no intentó más, sintiendo un punto sensible con el poco tacto que había adquirido en los últimos 2 años. En cambio, se volvió hacia el monumento, sus ojos saltando naturalmente entre los nombres buscando aquellos que comenzaban con U. Durante unos 5 minutos ninguno dijo nada y Naruto había comenzado a revisar los nombres relacionados con el ataque del Kyuubi, de los cuales había muchos. Sin embargo, de repente su cuerpo se congeló. Uzumaki. Kusina. Tako miró a Naruto con pereza, sin haber escuchado bien lo que decía, pero vio al chico caer al suelo con las manos entrelazadas a los lados de la cabeza. Pero lo más preocupante eran los 2 hilos de sangre que salían de las orejas del chico y, aunque no podía verlos, de su nariz. Esa es mi pequeña Kusi-chan, come. La voz de una mujer amable le habló suavemente, aunque su rostro parecía borroso e indefinido, su largo cabello rojo era vívido y muy real. Extendió sus pequeñas y regordetas manos para agarrar mechones de cabello, balbuceando felizmente. Sin embargo, sintió que sus pequeñas manos que lo agarraban eran repelidas cuando en su lugar le colocaron una cuchara frente a él. Kusina. Las manos de Naruto se agitaron frenéticamente mientras lo arrastraban lejos del edificio que se derrumbaba. No entendía lo que estaba pasando, pero era ruidoso y el suelo temblaba. A su alrededor, la gente que había conocido durante su infancia corría a su alrededor, esos objetos de acero relucientes que siempre llevaban consigo cortaban el aire. Se dio la vuelta, con los brazos extendidos hacia el hombre que estaba bajo una pequeña pila de escombros, sus ojos morados lo miraron con una expresión indescifrable. Entonces algo golpeó la parte posterior de su cabeza y todo lo que vio fue oscuridad. ¡Ja, mírala! Con ese estúpido pelo rojo y esa cara redonda parece una especie de tomate. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par por la sorpresa mientras miraba el pequeño grupo de rostros jóvenes que la miraban. De repente, todos estallaron en carcajadas ante el comentario del chico, las lágrimas le picaron en los ojos, pero las contuvo,
apretando lentamente las manos a sus costados. Kusina, detén esto. No vio nada más que rojo, su cabello cayendo desordenadamente a su alrededor mientras le daba otro puñetazo en el estómago al chico, con una sonrisa vengativa en sus rasgos. Pronto fue arrojado lejos del chico por su instructor, quien no escatimó tiempo en revisar rápidamente el cuerpo magullado y golpeado del chico. A un lado, Naruto simplemente jadeó, sintiendo un dolor sordo comenzar en sus nudillos. ¿Escuchaste lo que le hizo a Kisuke? ¿Tomate? Más bien una especie de avenaro. Naruto sonrió mientras pasaba junto al grupo de estudiantes que susurraban. Sabía que era un problema, no se puede confiar en extranjeros como ella. Naruto casi vaciló, pero logró seguir adelante. Un breve dolor punzante atravesó su pecho mientras aceleraba el paso. Está bien, Kusina-chan, todo estará bien. Naruto no pudo detener el torrente de lágrimas mientras sollozaba en el pecho de Mito. ¿Por qué tenía que venir a ese lugar? ¿Por qué tenía que ser él quien cargara con esa carga solo? ¿Por qué él? Extrañaba su hogar, extrañaba a su familia. Kusina, eso fue increíble. Naruto sintió una oleada de energía correr por su cuerpo mientras corría hacia los brazos de Minato, dejando que el chico lo levantara y lo balanceara. Su nueva chaqueta de Chunin colgaba de su brazo y una brillante sonrisa estaba permanentemente estampada en su rostro. Kusi-chan, ven aquí. La sonrisa de Naruto se iluminó cuando vio a Mikoto saludándolo desde el otro lado del campo de entrenamiento. Parecía particularmente emocionada por algo y se apresuró a ir a su encuentro. ¿Por qué su dedo anular brillaba de esa manera? Escucha a tu madre parlanchina, Naruto. Una risa leve logró estallar de la garganta de Naruto mientras Minato hablaba detrás de él, solo para enviar otra ola desgarradora de dolor a través de su cuerpo. Sin embargo, nunca soltó la garra que atravesaba su estómago, nunca perdió el control de sus pies. Nada iba a dañar a su hijo. Nada. Etebane. ¡Ay! Naruto se incorporó de golpe, jadeando pesadamente y con todo el cuerpo empapado de sudor frío. Tras unos momentos de pánico interno, se dio cuenta de que estaba en su cama, en su apartamento. Después de unos momentos de trepar, encontró su máscara en la mesilla de noche y se la puso, calmándose instantáneamente con la presencia reconfortante y familiar de nuevo en su rostro. Sin embargo, tuvo que moverla a un lado cuando sintió humedad en sus mejillas y un escozor en sus ojos. Se los frotó solo para mirar con sorpresa las lágrimas en sus dedos. Había un dolor ardiente en su corazón y un latido en sus sienes y Naruto se sentía en general exhausto. Esto tenía que terminar, ya no lo soportaba más. ¿Estás seguro de esto, Kwai? Parece una medida bastante extrema y si esta condición no afectara tu capacidad para la misión, ni siquiera lo sugeriría, entonó Saru con una voz ligeramente preocupada. Naruto lo miró a los ojos sin pestañear y extendió la mano para tomar la pequeña tira de tela que tenía en la mano su capitán. Estaban parados en el campo de entrenamiento habitual de su escuadrón, aislados de la aldea por el bosque circundante. Como dije, necesito una solución y no hay otras opciones en este momento. Tomó la pequeña tira, que claramente era una especie de collar delgado y la miró por un momento. Había ido a ver a Saru para pedirle una solución a los recuerdos de quien ahora sabía que era Uzumaki Kusina, su madre. El hombre había descubierto que los flashbacks parecían estar estrechamente relacionados con sus emociones, por lo que su mejor opción era trabajar para controlarlos. Kuma piensa que esto es una mala idea. Naruto ignoró la voz inusualmente tímida del hombre grande mientras respiraba profundamente y rápidamente colocaba el collar alrededor de su cuello, se sentía fresco contra su piel. Ya está, problema resuelto, ¿ahora cómo se supone que esto ayudará? Saru suspiró ante la imprudencia del chico antes de cambiar a lo que su escuadrón llamó cariñosamente modo conferencia. Las emociones de cada uno están estrechamente ligadas a su estado fisiológico, los sellos del collar detectan estos cambios internos y, te corrigen, si tienes uno de tus arrebatos. Los ojos de Naruto se entrecerraron con irritación. ¿Qué quieres decir con mi collar? Las manos de Naruto volaron hasta su cuello cuando el collar de repente le dio una descarga corta que fue increíblemente dolorosa. ¡Ah! ¡Qué demonios!
De nuevo el collar envió una onda de electricidad a través de su cuerpo que era lo suficientemente poderosa para causar dolor, pero no lo suficiente para inducir espasmos. Como dije, reacciona a los cambios fisiológicos, cuanto más te enojas, más te sorprende. Las palabras de Saru parecieron perderse cuando Naruto cayó al suelo, luchando con el collar en su cuello y gritando de dolor cada vez que lo electrocutaba. Saru simplemente se puso una mano en la sien en silencio mientras se giraba hacia Nezumi, quien observaba el procedimiento con una mirada impasible. Esto puede tomar algún tiempo. Taicho. Saru se dio cuenta de que solo podía sentir ante su resumen. Sin embargo, de repente recordó algo importante y se volvió hacia el chico que luchaba. Ah, ¿y si intentas quitarte el collar? ¡Ay! Un grito muy inusual y notablemente agudo salió de la garganta de Naruto mientras intentaba arrancar la pequeña gargantilla con la inscripción del sello de su cuello. ¿Te sorprende, o bien, lo has descubierto? Naruto simplemente lo miró fijamente desde el suelo, al menos antes de retroceder bruscamente por otra sorpresa. Sí, esto puede llevar algún tiempo después de todo. Naruto controló su respiración con cuidado mientras obligaba a su cuerpo a no contraer ni un solo músculo. En ese momento, estaba en el rincón oscuro de un techo modesto, agradecido de que la escasa luz de las velas en la habitación proyectara sombras largas y pesadas en las que esconderse. Dos hombres estaban sentados en una mesa, discutiendo tranquilamente sobre varios temas sin importancia en un kotatsu simplista. El joven rubio, que ahora estaba entrando en la adolescencia a la madura edad de 13 años. Había estado siguiendo a uno de los hombres durante casi una semana y tenía que decir que era muy posible que fuera una de las tareas más aburridas que había recibido. Normalmente, considerando su mecha corta, habría sido un milagro que no hubiera atacado ya al hombre y decidiera obtener la información de esa manera. Pero era innegable que Naruto había madurado en el tiempo que pasó en Anbu. La idea de Saru, lo que coloquialmente se había llamado terapia de tomate debido a la reacción malsana de Naruto cuando la gente usaba la palabra a su alrededor, había sido un éxito tentativo. El control emocional del rubio había mejorado y después de un tiempo, alrededor de 5 meses, los flashbacks de los recuerdos de Kushina habían cesado por completo. Naruto continuó usando el collar desactivado, como un recordatorio para nunca volver a caer en viejos hábitos. Pero su control no era lo único que había cambiado, había crecido mucho, alcanzando una altura que podría considerarse superior a la media para su grupo de edad, con 151 centímetros. Su entrenamiento le había proporcionado un tono muscular agradable y desarrollado que mostraba músculos claramente definidos sin hacerlo voluminoso como Kuma. Su cabello también había crecido, sus púas se estaban volviendo más largas y onduladas, aunque con el paso de los años se sentía incómodo al encontrar ocasionalmente cabello rojo entre sus mechones rubios. Sin embargo, rara vez se veían cambios en su rostro, ya que rara vez se veía al chico sin su máscara, salvo cuando se dañaba en las misiones, lo cual era casi cómicamente común. En general, se podría decir que realmente había crecido en su papel como agente Anbu y se había ganado el respeto de varios de sus miembros por la forma eficiente en que manejaba las misiones. Sin embargo, no había forma de cambiar el hecho de que estaba en ese escuadrón y estaba destinado a causar caos donde quiera que fuera, simplemente se había convertido en parte de la vida. Casi tanto como ver a Kuma desafiar las convocatorias de otros Anbu a los juegos de mesa. Atako siendo expulsado de las aguas termales para mujeres o ver a Nezumi caminar por el complejo de apartamentos casi completamente desnudo. Él nunca dijo que era una vida normal. Se movió levemente mientras los dos hombres se despedían y rápidamente se fueron por caminos separados. Sin tener intención de perder a su objetivo, el rubio rápidamente hizo su propia salida, usando una cadena de su espalda para levantar un panel del techo y deslizarse hacia adentro. Normalmente, sus cadenas de chakra habrían sido terribles para misiones sigilosas como esta debido a su brillo inherente. Sin embargo, con el tiempo, Naruto había trabajado en ello y logró hacerlas más opacas, volviéndose de un color gris pálido. Sin embargo, cuando hizo esto, se volvieron lamentablemente quebradizas y probablemente se romperían contra la piel desnuda. De todos modos, a veces eran útiles y pronto Naruto estaba en el techo, pegado a las sombras que proyectaba la luna creciente.
Continuó acechando a su objetivo en silencio, un hombre mayor con entradas en el cabello que vestía un kimono áspero y desgastado que nunca parecía alejarse mucho de su rutina de su casa, su bar y sus reuniones de negocios. Esta noche parecía ser una excepción, ya que se agachó con cautela por un callejón, seguido rápidamente por su cola invisible. Había otro hombre esperándolo junto a una puerta sin luz y ambos fueron rápidamente conducidos al interior. Naruto se despertó por su interés y entró antes de que la puerta pudiera cerrarse, sin nada más que una brisa vaga para las personas que estaban dentro. Todavía no estoy seguro de la ubicación, aquí. ¿Tan cerca de Konoha? ¿Por qué correr el riesgo? Fue el objetivo de Naruto quien habló, en una voz baja que combinaba bien con su gran peso. Nunca lo sospecharán, Matsui. De todos modos, Konoha solo mantiene una guardia incipiente de las ciudades entre ellos y Kaba. Explicó el nuevo hombre mientras Naruto se deslizaba hacia una posición más cómoda y segura en la esquina del techo. Cualquier presencia mayor y Suna podría comenzar a ofenderse. Está bien, ¿cómo están? Al fin y al cabo, necesitamos que estén en buenas condiciones para que este sea un proceso eficiente. Las orejas de Naruto se movieron. La razón por la que estaba en esta misión era para investigar las desapariciones de un gran número de granjeros y aldeanos en los pueblos alrededor de la frontera de Hai no Kuni. Están bien, alimentados y saludables, tal como nos pidieron. El nuevo hombre condujo a Matsui, el objetivo de Naruto, hasta una puerta en el suelo y los dos descendieron rápidamente por una serie de escalones de piedra hasta un sótano. Naruto lo siguió, pero de una manera un poco más poco convencional, ya que se deslizó a través de sellos manuales y se sumergió en el suelo usando estilo tierra, viaje subterráneo. Cuando su cabeza asomó al sótano, sus ojos se abrieron ligeramente, era una habitación mucho más grande de lo que esperaba y estaba casi repleta hasta el borde con personas en jaulas de varios tamaños. ¿Ya casi está terminado?, preguntó Matsui, mientras miraba hacia una matriz de sellado inscrita en un gran pergamino en el medio de las jaulas. Todos parecían estar dispuestos alrededor del pergamino, por lo que estaban a la misma distancia de él. Las personas dentro se veían pálidas y demacradas, ninguno de ellos parecía tener la energía para moverse o gritar. Todo lo que hacían era arrastrarse por el suelo o gemir ocasionalmente. Naruto rápidamente se dio cuenta de por qué cuando sintió un ligero tirón en su chakra. Cualquiera que fuera el sello, estaba drenando el chakra de estas personas. Debería estar hecho ahora. El sello palpitaba con emoción mientras aquí hablaba y el hombre rápidamente se acercó y enrolló el pergamino, equilibrando cuidadosamente el enorme rollo de papel sobre su hombro. Bien, odio estar aquí abajo, murmuró Matsui, frotando su estómago lentamente donde sin duda había sentido el tirón del sello. Bueno, no serán muchos más ahora, no te preocupes. El rostro de Naruto permaneció impasible mientras se hundía de nuevo en la pared de tierra para informar a sus compañeros de equipo. Algo mucho más grande estaba sucediendo que solo secuestros. Naruto se quedó flotando en la parte trasera de la sala de reuniones de la misión, balanceándose ociosamente sobre sus pies mientras ignoraba la mayor parte de la conversación a su alrededor. Saru le diría lo que tenía que hacer más tarde de todos modos. Había más Ambo en esta sala de los que había visto antes, todos ellos observando mientras el comandante Ambo asignaba sus roles en la próxima operación. Resultó que algo mucho más grande que los secuestros de esclavos comunes y corrientes estaba ocurriendo en Hai no Kuni. Aparentemente, muchos agentes habían corroborado la información de Naruto y se estaban utilizando sellos de chakra similares en todas las ciudades fronterizas. En ese momento no sabían cuál era su propósito, pero otro escuadrón se había enterado de un gran lugar de reunión para más de unos pocos de sus objetivos. Iban a entrar, eliminar a todos los que estaban allí y dejar de hacer lo que estaban haciendo. Si era posible, también averiguarían quién estaba orquestando los eventos. De todos modos, esa era la esencia de la reunión, y más allá de eso, Naruto no necesitaba saber mucho más. Entrar, matar gente, ese era su trabajo y lo disfrutaba, especialmente cuando las personas que tenía que matar realmente exigían sus límites. No había nada que Naruto Uzumaki amara más que una pelea desafiante, la adrenalina, la emoción al sentir el miedo de su oponente, el dolor manteniéndolo todo claro como el cristal. Fue embriagador.
De repente, la gente se estaba moviendo. Naruto naturalmente migró hacia su escuadrón, solo para ser desviado por Saru hacia un pequeño grupo de Anbu que Naruto no conocía muy bien. Durante sus 5 años en la corporación, Naruto había trabajado con muchos agentes, desde veteranos de décadas o más, hasta novatos en sus primeras misiones. Por lo que sabía, no podía encontrar un vínculo real entre este grupo, y no eran un escuadrón normal que él conociera. ¿Qué está sucediendo? Saru simplemente mantuvo un firme agarre en su hombro mientras guiaba al rubio con los otros hombres enmascarados y comenzaron a moverse rápidamente a través del pueblo. No estabas escuchando de nuevo, ¿verdad? No era una pregunta y no había una respuesta segura, así que Naruto permaneció en silencio. De todos modos, le dieron una palmada en la nuca. Al rubio le molestaba que su capitán todavía pudiera hacer eso a pesar de todos los avances que había hecho en Anbu. Su capitán era demasiado rápido. Tú y yo estamos en el equipo de sellado, debemos quedarnos en espera mientras los demás realizan el barrido. Naruto parpadeó, sin embargo, no le sorprendió saber que su capitán sabía Fuinjutsu. La caligrafía del hombre era impecable y Naruto todavía estaba convencido de que en secreto lo sabía todo. ¿Por qué? Saru no miró a su alrededor mientras sacaban los túneles Anbu de la aldea, bordeando la barrera que rodeaba la aldea. Porque alguien está reuniendo una gran cantidad de chakra en un lugar y está usando Fuinjutsu para hacerlo, entonó Saru con una voz vacía, intencionalmente sin emociones. Konoha necesita estar preparada para eso. Naruto gruñó por lo bajo, una gran mejora con respecto a lo que podría haber hecho hace unos años. Sabía que su capitán sabía exactamente lo que quería decir y estaba eludiendo la pregunta a propósito. No, ¿por qué estoy en el equipo? No sé nada sobre Fuinjutsu. Para entonces, el pequeño y poco ortodoxo escuadrón que Naruto ahora sabía que eran usuarios de Fuinjutsu, se había dirigido a los árboles y su ritmo había aumentado considerablemente. Puede que no, pero, Saru le dio un golpecito en la frente a la rubia, o al menos en la frente de la máscara, alguien en ti lo sabe. Naruto bajó la mirada y apretó la mano por un momento antes de exhalar un suspiro tranquilizador. No le gustaba que le recordaran los recuerdos de su madre, que siempre rondaban en su mente. Él era su propia persona, él era su propia persona, él era su propia persona. El mantra continuó hasta que se sintió calmado. Tal vez, pero evidentemente esos recuerdos aún no han llegado a mí. A pesar de eso, no pudo ocultar su curiosidad cuando Saru sacó un pequeño pergamino y lo abrió para revelar una compleja disposición en el papel. ¿Qué es esto?, preguntó, todavía con ese tono sin emociones pero extrañamente conversacional. Un sello de barrera, respondió Naruto sin pensarlo siquiera. Parpadeó un momento después antes de fruncir el ceño. Eso no significa que seré de mucha ayuda en este escuadrón, el simple hecho de reconocer el Fuinjutsu no servirá de mucho. Debería estar con los demás, en el frente, donde soy más efectivo. Saru se encogió de hombros mientras guardaba el pergamino en una de sus bolsas. Sus compañeros de escuadrón solían bromear diciendo que eran más grandes por dentro. Teniendo en cuenta la revelación de que conocía Fuinjutsu, no era una imposibilidad. Tal vez sí, tal vez no, tus cadenas tienen muchos más usos de los que imaginas. El ceño fruncido de Naruto no cambió y rápidamente se alejó del hombre, continuando corriendo entre los árboles en silencio durante unos minutos. ¿Cómo sabes tanto? No podía ver debido a la máscara, pero estaba seguro de que Saru le sonrió con sorna cuando el hombre le dio un golpecito en el costado de la cabeza con complicidad. Sin embargo, un momento después, el hombre suspiró, un sonido que rara vez se escuchaba en el sabio capitán. Conocí a tu madre, Kusina. Ese pequeño detalle casi hizo que Naruto tropezara y cayera de la siguiente rama en la que aterrizó, solo para atraparse con una cadena y balancearse. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Naruto sintió que su temperamento aumentaba ligeramente solo para hacer una mueca de dolor cuando sintió la descarga fantasma alrededor de su cuello y se calmó instantáneamente, mirando a su superior interrogativamente. Yo estaba en una clase superior a la suya en la academia y después fui a muchas misiones con ella como Chunin antes de unirme a Anbu. Admitió suavemente.
Cuando te uniste al escuadrón tenía mis sospechas sobre tu herencia debido a las cadenas, pero pensé que podrían ser un rasgo general de tu familia, así que no podía estar seguro. Observó con cautela mientras Naruto se quedaba en silencio por unos momentos. El chico tenía un excelente control emocional normalmente, pero aún podía ser temperamental e impredecible en los días malos. ¿Por qué nunca dijiste nada? Saru asintió al ver que Naruto no se enojaría con él, aunque el tono irritable lo hizo elegir sus palabras con cuidado. Pensé que tendría un impacto negativo en nuestra relación como capitán y subordinado si lo sabías. Fue difícil, pero Naruto al menos podía aceptarlo. Desde que conocía al hombre, Saru nunca había tenido en mente nada más que los intereses del escuadrón. ¿Qué cambió? Saru lo miró y una vez más Naruto pudo sentir la sonrisa detrás de la máscara con temática de mono. Lo hiciste. Ahora eres más maduro, más capaz de aceptar la información y pensar en ella de manera racional. No podría decir lo mismo de ti cuando eras más joven, especialmente bajo el estrés emocional que ya enfrentabas en ese momento por experimentar los recuerdos de tu madre. Una vez más, Naruto se vio obligado a aceptarlo. Reconoció que el de hoy era muy diferente al de hace 3 años. ¿Qué tiene esto que ver con la misión?, preguntó Naruto, ansioso por seguir adelante con la conversación. Sentía que los recordatorios prolongados de su madre solo inducirían más recuerdos de ella, un estado al que no estaba feliz de regresar. Las cadenas de tu madre tenían la propiedad bastante singular de ser excelentes para controlar a los Biju, creo que se debía a su densidad. En la noche del ataque del Kyuubi, supuestamente ella mantuvo a la bestia bajo control durante casi medio minuto mientras el Yondaime realizaba el sellado. Naruto hizo una mueca, sintiendo un dolor fantasma en su estómago cuando Saru mencionó esa noche. Los recuerdos de Kusina de haber sido empalada por una enorme garra blanca estaban frescos en su mente. ¿Y tú crees que mis cadenas son iguales? ¿De qué serviría eso? Una pequeña risa se escapó del capitán cuando el hombre saltó de otra rama. Si hubieras escuchado durante la sesión informativa lo sabrías, replicó Saru, con más que un dejo de diversión en su voz. Naruto solo gruñó para mostrar su desagrado. Deberían hacer que las sesiones informativas fueran más interesantes si querían que escuchara. El comandante Anbu cree que las personas que estamos cazando pueden estar tratando de crear su propio Biju. Los ojos de Naruto se abrieron, su mano se movió hacia el sello inscrito en su estómago por un momento, un gesto que Saru no pasó por alto. No, nada en la escala del Kyuubi probablemente. El chakra humano no es lo suficientemente denso como para formar una criatura así. Saru negó con la cabeza y volvió su atención al camino a través de los árboles frente a ellos. No, sería una criatura más pequeña, pero no por ello menos peligrosa. No sería la primera vez que alguien lo intenta después de ver el poder puro que controlan las bestias. Nunca tienen éxito y el proceso es casi siempre devastador. Es por eso que tenemos que atacar pronto antes de que puedan terminar. Por primera vez, Naruto escuchó la ligera punzada de nerviosismo en su voz normalmente despreocupada y sabia. Entonces me necesitan a mí y a mis cadenas, no terminó, miró hacia abajo mientras una pequeña serpiente dorada de eslabones emergía de su muñeca, el extremo puntiagudo giraba hacia él como si pudiera ver. Como medida de precaución en caso de que tengan éxito, sí. Saru lo miró e inclinó la cabeza en lo que para los Anbu era una sonrisa. Pero no deberías preocuparte demasiado por eso, Konoha se ha vuelto bastante eficiente a la hora de acabar con amenazas a gran escala como estas. Naruto asintió con la cabeza después de un momento de vacilación. Sin embargo, ante la idea de luchar contra un Biju, el rubio no pudo evitar sentir que su sangre comenzaba a hervir. Sus manos se apretaron con anticipación y una pequeña parte de él realmente quería que tuvieran éxito. No expresó sus pensamientos por razones obvias. Mientras Naruto miraba la enorme masa de energía y chakra que se acercaba a su pequeño grupo, decidió en ese momento que tal vez su Taichou no lo sabía todo. La operación también había ido muy bien, luego, algo había salido mal durante el barrido del complejo. No estaban seguros de lo que sucedió, pero el resultado final fue, esto. Es grande. La expresión inexpresiva de Naruto no le hacía justicia. La masa de chakra, de un azul claro y ligeramente etéreo, se alzaba sobre ellos, con al menos 5 pisos de altura.
Parecía carecer de cualquier forma definida y si uno entrecerraba los ojos podía distinguir las estrellas a través de su cuerpo brillante y translúcido. Sin embargo, tenía brazos, unos brazos grandes, que terminaban en garras muy grandes y aparentemente muy afiladas que cortaban grandes surcos en la tierra mientras se movía. La bestia parecía estar en conflicto consigo misma sobre en qué estado quería estar, ya que la mitad de las veces los diversos jutsu que Anbu le lanzaban simplemente rebotaban. Las otras veces pasaban directamente a través de la criatura. Parecía confundido mientras se agitaba, levantando sus enormes y gruesos brazos para protegerse del jutsu que no lo atravesaba. También parecía muy enojado, sus grandes ojos blancos que eran su único indicio de rostro se entrecerraron mientras dejaba escapar un rugido inhumano. El ruido envió escalofríos por la columna vertebral de cada agente. Naruto miró hacia su capitán, pero el hombre le hizo un gesto para que esperara. Era una tortura, el rubio estaba ansioso por moverse y hacer algo. No podía simplemente ignorar al Proto-Biju furioso frente a él y su sangre lo llamaba a que se involucrara. Afortunadamente, después de unos minutos de que los otros Anbu hicieran algo ineficaz para detenerlo, Saru finalmente le dio la señal. El otro Anbu que luchaba contra la criatura con un miedo apenas disimulado observó confundido y en estado de shock como un pequeño meteorito rubio pasaba repentinamente por encima de él, gritando de emoción mientras largos látigos dorados salían de su cuerpo. El Proto-Biju no parecía saber qué hacer con el recién llegado y movió uno de sus grandes y torpes brazos para aplastarlo. Se sorprendió con razón cuando los tentáculos dorados que se balanceaban de repente se separaron antes de girar frenéticamente, serpenteando hacia arriba por el grueso y bulboso brazo como una familia de serpientes constrictivas. Lejos del jutsu que le habían lanzado, la bestia podía sentir cada una de las cadenas que sujetaban su brazo. Un momento después, cuando Naruto aterrizó en el suelo frente a él, su sorpresa fue evidente una vez más cuando el chico cuadró sus pies y tiró de sus cadenas con un gruñido de esfuerzo. La bestia intentó en vano tirar contra el rubio, pero con cadenas emergiendo de su espalda y enraizándolo al suelo, demostró ser el más fuerte de los dos. Con un poderoso estruendo que hizo retumbar el suelo a su alrededor, el Proto-Biju cayó al suelo con un grito de angustia ensordecedor. Naruto, por otro lado, sonrió mientras se lanzaba hacia adelante, con la esperanza de aprovechar la caída y sujetar a más de la bestia. Apenas reconoció la atmósfera opresiva que afectaba a los otros agentes y gritó de alegría, balanceándose hacia arriba y sobre la bestia. Un momento después, descubrió que su trayectoria de vuelo había cambiado radicalmente. Una enorme mano semitransparente se estrelló contra su cuerpo con el tipo de fuerza que debería haberle destrozado la columna vertebral. Apenas estaba comenzando a levantarse, la bestia identificó rápidamente a Naruto como una amenaza y, naturalmente, trató de alejar al rubio lo más posible de ella. Saru observó al pequeño rubio confundido por la preocupación mientras lo enviaban a toda velocidad de regreso al bosque. Se vio obligado a dejar de lado su preocupación a favor de la misión, volviéndose para dirigir al pequeño equipo de sellado a sus posiciones para cuando el otro operativo lograra finalmente suprimir a la criatura. El Fuinjutsu era un proceso delicado y necesitarían todo el tiempo que pudieran para tener todo preparado. Se permitió una rápida mirada al camino de destrucción que había dejado el cuerpo del rubio, mientras un grupo de Anbu intentaba atrapar a la bestia en un gran horno de barro y asarla. No hizo mucho. Naruto yacía en una pequeña zanja en el suelo excavada por su cuerpo. Sus ojos estaban muy abiertos y aturdidos y su máscara estaba completamente destrozada, algunos cortes cubrían su cuerpo y estaba bastante seguro de que su brazo izquierdo estaba roto. De todos modos, una sonrisa demasiado feliz dividió sus rasgos mientras se tambaleaba sobre sus pies, ignorando cómo el mundo parecía tambalearse a su alrededor por un momento. Su respiración era pesada pero no estaba exhausto, y había una extraña sensación de hormigueo en todo su cuerpo, pero sentía poco dolor. Lentamente, cuando el rojo comenzó a descender sobre su visión y sintió que los huesos de su brazo volvían a su lugar, la sonrisa en sus rasgos adquirió un aspecto más malicioso. Ni siquiera se dio cuenta de cuando empezó a correr. El mundo se volvió borroso a su alrededor mientras su periferia no lograba seguir el ritmo de su cuerpo.
Cuando la bestia apareció a la vista desde la línea de árboles, con una cola a medio formar que comenzaba a emerger de la base de lo que pasaba por su columna vertebral, ya sabía qué hacer. Todos los demás simplemente vieron una vaga mancha roja que pasaba volando, pero lo que era más importante era cómo se sentían. Todos reconocían la sensación del chakra del Kyuubi de ese fatídico día de hace 13 años, era incluso más opresivo que el de la bestia contra la que luchaban. ¡Ya! El grito alegre, aunque un poco sádico, que salió del muchacho disuadió algunos de sus temores de que hubiera perdido el control, pero no hizo mucho para aliviar la repentina sensación desagradable que sentían en el estómago. Cuando cientos de cadenas brillantes y relucientes que parecían teñidas con sangre fresca brotaron repentinamente del niño, sintieron que algunas de sus preocupaciones se aliviaban. Volando por el aire de esa manera, con cadenas ondeando a su alrededor sin ton ni son, casi parecía una especie de gran erizo de mar. El proto-Biju también notó su llegada y rápidamente se dispuso a aplastar a la molestia de nuevo. El intento solo fue recibido con dolor. Numerosas cadenas se clavaron indiscriminadamente en su cuerpo, provocando gritos de furia que rompieron cristales y provocaron que más de unos pocos agentes se protegieran los oídos y miraran hacia otro lado. Naruto se tomó la distracción con calma y sonrió como un lobo mientras aterrizaba en el pecho de la criatura. Las cadenas a su alrededor se agitaban y cortaban como si estuvieran poseídas. Cada herida sangraba con una débil niebla azulada. La bestia comenzó a retorcerse frenéticamente en un intento de sacudirse a su torturador. Nada de lo que hizo pareció desalojar al chico. De hecho, mientras Naruto subía lentamente por el cuerpo de la criatura, más y más cadenas salieron, atando sus brazos, su cuello, su cuerpo, hasta que finalmente, con un gemido ahogado, la bestia se desplomó lentamente hacia un lado, completamente inmovilizada. Hubo un silencio conmocionado y asombrado durante unos largos momentos mientras los ambos simplemente miraban al chico teñido de rojo que estaba de pie sobre el proto-Biju, jadeando y sonriendo locamente. La tensión se rompió en el momento en que Saru comenzó a gritar órdenes, tanto a los agentes habituales para que intentaran asegurar las extremidades correctamente, como al equipo de sellado para que se prepararan. Estaba preocupado por Naruto, especialmente por las cadenas deformadas y con púas que estaba produciendo ahora, pero esa preocupación tendría que esperar hasta que se ocuparan de la criatura. Aún así, miró al chico, desconcertado por los ojos enrojecidos que Naruto parecía haber adquirido en algún momento, y la creciente sensación de desesperación que emanaba de ese nocivo chakra rojo. La bestia pareció brillar más por un momento mientras el equipo de sellado comenzaba a realizar su larga cadena de sellos manuales, su cuerpo se volvía menos sólido. Grandes volutas de una sustancia azul gaseosa que Saru solo pudo asumir que era chakra, comenzaron a filtrarse de sus muchas heridas hacia el aire. Sin embargo, justo cuando estaba comenzando a pensar que el sellado estaba funcionando, el proto-Biju logró levantar la cabeza y dejó escapar un grito desgarrador antes de explotar hacia afuera. No hubo una gran fuerza o incluso un sonido particularmente fuerte, la bestia simplemente se hinchó por un momento antes de estallar en esa misma niebla azul. Rápidamente se disipó en el aire nocturno, dejando el claro extrañamente silencioso. Si Saru no hubiera estado ocupado coordinando a los agentes que lo rodeaban, podría haber notado que las pequeñas motas de luz azul que bailaban antes de desaparecer eran bastante hermosas. Sin embargo, su preocupación en ese momento era más apremiante, es decir, Naruto. El chico estaba de pie en el lugar, mirando a su alrededor confusamente mientras sus cadenas mutadas y puntiagudas se balanceaban siniestramente, luciendo completamente como serpientes esperando encontrar una comida fresca. Preocupantemente, sus ojos todavía estaban teñidos de rojo y la sonrisa maliciosa y antinatural en sus labios no había abandonado sus rasgos. Por suerte para él, por suerte porque no se vio obligado a intervenir y tomar medidas contra su joven subordinado antes de que se convirtiera en una amenaza, Nezumi se acercó a Naruto. Saru pensó sinceramente que la rubia la atacaría, pero aparentemente unas pocas palabras bastaron para calmarlo lo suficiente como para que la sensación opresiva en el aire se disipara. Sus cadenas de aspecto decididamente menos malvado pronto lo siguieron, retirándose a su cuerpo casi con rudeza. Nezumi le entregó una máscara de repuesto y eso fue todo, una crisis potencialmente catastrófica evitada.
Saru tendría que preguntarle a Nezumi qué dijo más tarde. Sin embargo, en ese momento, los engranajes de la cabeza del capitán mayor estaban girando con fuerza. Siempre supo que este momento llegaría, pero esperaba que fuera dentro de unos años. Con un suspiro, dejó sus preocupaciones a un lado y volvió a concentrarse por completo en la limpieza. Naruto podría ser eliminado en Konoha. Naruto se agarró la cabeza con un gruñido mientras se levantaba vacilante. Los últimos minutos eran un borrón y una confusión en su mente. Temblorosamente, miró alrededor del claro, notando los grandes cráteres y marcas de agujeros en el campo de entrenamiento que no estaban allí la última vez que estuvo lúcido. Miró hacia abajo, solo para saltar hacia atrás en estado de shock cuando en lugar de su mano normal, vio sus dedos doblados en garras, sus uñas alargándose y afilándose. Cuando miró de nuevo, había desaparecido, y su mano estaba normal, aunque probablemente la miró durante demasiado tiempo. Otro fracaso, al parecer, dijo Saru desde algún lugar a su izquierda. Un momento después, el hombre, que parecía un poco más desgastado por el desgaste y tenía rasguños en su uniforme, apareció en el claro, seguido rápidamente por el resto del escuadrón. Todos parecían un poco golpeados, pero ninguno parecía enojado o molesto por ello, tal vez solo un poco cansados. Nezumi parecía la peor, su uniforme estaba destrozado y su espada había ganado algunos nuevos cortes para agregar a la colección. Naruto supuso que era porque ella sería la que se defendería de sus cadenas cuando estuviera en ese estado. Durante la última semana, más o menos, había estado trabajando con su escuadrón para comenzar a controlar el poder del Kyuubi dentro de él, era parte de su vida como Jinchuriki y Naruto lo había aceptado. Sin embargo, resultó ser un poco más difícil de lo que esperaban. Acceder al chakra en sí no fue tan problemático. Naruto lo comparó con la forma en que usaría sus cadenas, simplemente cavando dentro de sí mismo hasta que sintiera la firma correcta. Sin embargo, el chakra del Kyuubi era más denso, más enojado, no respondía tan bien a sus instrucciones y tenía una voluntad propia que el rubio tenía que trabajar constantemente para controlar. Cuanto más chakra tenía acceso, más se filtraba la voluntad del Kyuubi y más difícil era controlarlo. Llegó al punto en que sus dos voluntades comenzaron a chocar, y su cuerpo, con el chakra corriendo desenfrenadamente dentro de él, se salió de control y atacó prácticamente cualquier cosa que estuviera cerca en un abrir y cerrar de ojos. Parece que eso fue lo que acababa de suceder, y probablemente no sería la última vez. Tuvo suerte de tener a su escuadrón actuando como red de seguridad hasta que pudiera retirar el potente chakra de su interior. Sin embargo, todavía se sentía enfurecido por su propia falta de control. Naruto respiró pesadamente, sus ojos abiertos y brillantes mientras su boca se torcía en una sonrisa animal que no era completamente suya. Se sentía increíble, más poderoso de lo que jamás se había sentido mientras su cuerpo gritaba con energía desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Sus cadenas se balanceaban a su alrededor, puntiagudas y feas, sin embargo, Naruto las veía perfectas, perfectas para desgarrar y destrozar a sus enemigos. Se sentían naturales, correctas incluso, y era casi como si estuvieran de acuerdo con él. Justo cuando le susurraban que su trabajo no estaba del todo completo, y todavía había gente respirando a su alrededor, un rostro familiar apareció a la vista. Nezumi. Su voz era más ronca de lo que recordaba, como si una voz mucho más profunda estuviera intentando superponerse a la suya. Le sonrió a la mujer, si alguien entendería su nuevo poder, serían sus compañeros de equipo, tal vez así sería lo suficientemente fuerte para enfrentarse a Saru. Pensé que eras más fuerte que esto. Y así, las palabras de Nezumi hicieron que su realidad se derrumbara. Su mente se aclaró lo suficiente para que se diera cuenta de lo que estaba haciendo y de a quién estaba accediendo. Se detuvo de inmediato. Se apartó, luchando contra la suave voz que susurraba en su oído, y arrancó el poder de sí mismo. Inmediatamente sintió frío, se debilitó, pero aún así sonrió, era fuerte sin el Kyuubi. Levantó la vista y vio a Nezumi asentir una vez antes de desaparecer para ayudar con la limpieza. Una sensación extraña, casi familiar, se hinchó en su pecho. Naruto no lo olvidaría. Odiaba el hecho de que necesitaba un recordatorio para poder controlar ese poder y no quería volver a sentirse tan indefenso.
Sacudió la cabeza y se quitó la neblina que lo invadía. Tenía los brazos pesados y algunos de sus músculos se contraían sin permiso, pero un fuego silencioso ardía detrás de sus ojos mientras miraba a Saru. «Estoy listo para ir de nuevo, Taicho». El hombre asintió. Las grietas en su máscara revelaron que las comisuras de su boca se habían levantado ligeramente. Naruto dominaría este poder. Por alguna razón se sentía seguro, sabiendo que mientras tuviera a su equipo para apoyarlo, podría hacerlo. Hiruzen suspiró, exhalando una larga bocanada de humo de su pipa mientras examinaba los informes en su escritorio sobre el reciente incidente de Proto Biju. Estaba encantado por sus tropas por cómo lo manejaron, incluso después de que la situación se intensificó, y trajo una pequeña sonrisa a su rostro. Lo comparó con un abuelo orgulloso leyendo sobre los logros de sus nietos. La sonrisa se volvió melancólica cuando leyó el nombre de Naruto y lo que había hecho en la misión. Habían pasado casi 5 años desde su decisión de colocar al niño en Anbu y, hasta ahora, no había visto más que buenos informes de su capitán. Mientras giraba en su silla y comenzaba a hurgar en un gabinete, sus preocupaciones comenzaron a aumentar. Había pasado un tiempo desde que hojeó el archivo de Naruto, principalmente debido a otros asuntos que ocupaban su atención y al hecho de que el chico volaba mayormente bajo el radar en Anbu. O al menos tanto como podía en ese escuadrón. Sin embargo, sus ojos se abrieron ligeramente cuando comenzó a leer la cantidad de misiones que el rubio había realizado, sin mencionar la cantidad de misiones de rango S y A. Poco a poco, la frente ya arrugada del viejo Sandaime comenzó a fruncirse mientras se preocupaba por la estabilidad mental del niño si continuaba en el cuerpo. Continuara.